¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva lección de Sigomatics, el canal anti-loser. Bien, en esta ocasión vamos a revisar algo relacionado con el manejo de números fraccionarios, específicamente con la suma. Como ustedes pueden ver, aquí tengo un ejemplo donde estamos viendo que los números fraccionarios que voy a usar son distintos e inclusive estoy utilizando diferente color. ¿Qué es lo que debemos de hacer en este caso? Como los dos son distintos, debemos de encontrar un número que sea equivalente, es decir, fracciones equivalentes, para que entonces nosotros los podamos sumar. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, pues aquí lo que yo propongo es multiplicar el 2 por el 3. Y de esa forma vamos a hacer que el número de abajo sea el mismo para los dos. Después voy a multiplicar el 1 por el 3 y lo voy a colocar en la primera posición, es decir, porque el 1 está en la primera posición y entonces tengo que es 1 por 3. Ahora, debo de respetar la operación que sigue, que es una suma, y por último voy a multiplicar el 2 por el 2 y lo voy a ubicar en la segunda posición, porque el 2 es el que está en la segunda posición. Bueno, sucede que de esta forma ya puedo yo estar diciendo que lo de abajo va a ser igual, o sea, el denominador es el mismo para los dos y solo tengo que hacer las multiplicaciones de arriba para llegar al resultado. Y entonces tenemos que es 1 por 3, 3, más 2 por 2, 4, y por último 2 por 3 es 6. De tal forma que el resultado para esta operación que tenemos, que es 1/2 más 2/3, pues va a ser 7/6. Bien, este es un primer ejercicio. ¿Qué puede suceder si tenemos otro tipo de tratamiento? Pues es el mismo. Es decir, no importa las fracciones que yo pudiera tener, de todos modos debo de seguir el mismo procedimiento. Al menos esto es lo que propongo cuando yo tengo dos fracciones. Vamos a ver otro ejercicio. Bien, aquí vemos que las fracciones son diferentes en cuanto a que yo tengo 2/5 más 2/4. Debo de hacer lo mismo que realicé de este lado, es decir, voy a multiplicar los números de abajo, que son los denominadores, para encontrar algo que sea equivalente, de tal forma que entonces multiplico el 5 por el 4, y en cuanto a lo de arriba, pues ya vimos que debo de multiplicar el 2 por el 4 y ponerlo en la primera posición. Una cosa que es importante resaltar aquí es que debo de poner también los signos. Entonces aquí tengo que es 2 que va a multiplicar al 4, la operación que sigue, que es una suma, y por último voy a multiplicar el 5 por el 2 y van en la segunda posición. Lo borramos aquí porque este ya no me ayuda. Bien, de acuerdo a como procedí en el ejemplo anterior, pues hago las sumas y las multiplicaciones que deban. Y tenemos que 2 por 4 es 8, más 5 por 2, 10, y 5 por 4, 20. Bueno,
Sumo lo de arriba y tenemos que es 18 y lo de abajo. Este es el resultado al que debo de llegar. Y vean cómo en comparación con el anterior, no importa que el numerador, que es son los números que están arriba, sean mayores que los denominadores. Eso no me interesa. Un paso posterior a esto sería dividir el numerador entre el denominador para llegar a obtener un número decimal, pero en este caso no es tan importante. Hagamos un tercer ejercicio. Y voy a proceder de una forma un tanto distinta para que vean que puedo obtener por otro camino un resultado al que puedo llegar por cualquiera de los que yo me proponga. Tenemos 2/3 más 2/5. Bien, aquí ¿qué debería yo de hacer? Bueno, por principio de cuentas, recordemos que yo estoy proponiendo que se multipliquen los denominadores, pero aquí vamos a calcular algo que se llama mínimo común múltiplo, es decir, vamos a encontrar este número que estamos poniendo aquí como 20, pero de una forma distinta, es decir, yo alineo el 3 y alineo el 5 y voy a utilizar los números primos que me ayudan para este caso. El número 2 no me ayuda, que es el primer número primo, de tal forma que lo desecho, pero el segundo número primo que voy a utilizar es el 3. Y entonces divido los dos entre 3 y sucede que 3 entre 3 me da 1. Y ahí acabo esa parte. Bueno, el 5 como no es divisible entre 3, para darme un número entero, pues lo bajo como el 5. Y entonces aquí utilizo el siguiente número primo, que es el 5, y entonces divido 5 entre 5 y ya me da 1. De tal forma que el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de estos dos números que tengo aquí afuera, que son 3 por 5, y eso me va a dar 15. Vean cómo estoy llegando al mismo número que debería yo de obtener si multiplicara 3 por 5. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues de este lado continúo. Ya sabemos que tengo el 15. ¿Y qué fue lo que sucedió? Para que yo llegara a 15, el 3 lo tuve que multiplicar por 5. De tal forma que entonces voy a multiplicar 2 por 5 y lo voy a poner en la primera posición. Tenemos que es 2 por 5. Respeto la operación, que es una suma, y por último multiplico el 3 por el 2, que va en el segundo lugar, y tenemos que es 3 por 2, de tal forma que tengo 2 por 5, 10, más 3 por 2, 6, dividido entre 15, y eso nos da como resultado 16/15. Bien, recuerden que para poder dominar yo las matemáticas, como cualquiera otro de las otras ciencias, debo de estar ensayando bastante. No importa que me equivoque, de todos modos, cualquier equivocación me hace que recapacite sobre dónde me estoy equivocando, y a final de cuentas la práctica hace al maestro, y no cualquier otra cosa que por ahí yo pueda decir que fuera más. Bien, adiós.